Buenas tardes, buenas noches, buenos días, señoras y señores. Desde ven, nos oyen en todas partes del mundo. Bienvenido usted al programa Entre Tintos y Papeles. A propósito, a los tiempos, Edison, vamos a conversar hoy. Usted es un abogado especialista en seguridad ciudadana, políticas públicas, asesor, consultor en gestión pública. Bienvenido, usted es un hombre preparado, además con experiencia. Estamos viviendo momentos asiagos, momentos difíciles, pero no es de preocuparnos ahora, porque sufrimos de problemas. Tenemos que proyectar, realizar planes, proyectos para que mañana no volvamos a tener este tipo de problemas. Creo yo personalmente, salvo el mejor criterio, que esta carencia de agua, de luz, es una violencia en contra de la ciudadanía. Edison, bienvenido. Mi doctor Marco, muy buenas tardes a quienes nos siguen a través de este prestigioso medio de comunicación entre tintos y papeles. Siempre es un agrado para mi persona pues poder compartir con ustedes temas trascendentales para la ciudadanía. Gracias. Usted toca temas de actualidad, de tendencia nacional, de tendencia local y que realmente nos preocupa tremendamente. Lamentablemente, las circunstancias que hoy vivimos, quizá ninguno de nosotros la predijo ni siquiera la pensamos en algún momento, situaciones de inseguridad, situaciones de corruptela, un centralismo que hace daño en algunos aspectos y por otro lado, pues lo que hoy en día es una afectación tremenda a la economía y al desarrollo del país a través justamente de un problema que probablemente se lo escuda en un aspecto estrictamente ambiental, sin embargo, creo yo que tuvo muchísima posibilidad de previsión desde algún tiempo atrás, de tal manera que hay que entender que el líquido vital, en este caso el agua y los recursos naturales, no es que son eternos, muchas de las veces cíclicamente se reducen, se mantienen, disminuyen, entran en un proceso de estiaje como el actual y lógicamente para ello hay que tener política pública que determine que a través de ellas poder prever justamente este tipo de situaciones y evitar en sumo grado pues lo que estamos viviendo, estimado doctor Marco. Sí, por cierto, la falta de políticas públicas para conservar el medio ambiente en buenas circunstancias, servir a los ciudadanos, en fin, hace que yo genere este término de violencia oficial, porque no solamente es la inseguridad, es este tipo de falta de previsión de las autoridades, de buscar el beneplácito, el bienestar de los ciudadanos a través de leyes de política pública. Pero lo que menos tenemos es política pública, es decir, entramos sin saber qué hacemos, sin un propósito, sin un fin. Esto esquilma la economía de los ciudadanos, Davis. Así es, doctor Marco. La política pública tiene una definición, obviamente tratada por muchas personas, por muchos autores, por muchos estudiosos, pero no es otra cosa más que aquel conjunto de mecanismos o de estrategias que se generan con la finalidad de que el Estado como tal realice la gobernanza, es decir, realice el conjunto de estrategias, las ponga en práctica, pero ¿para qué, mi doctor Marco? ¿Y para qué, estimadas y estimados amigos que nos están escuchando y viendo por este medio de comunicación? Es justamente para el bienestar, es para satisfacer una serie de necesidades y de problemáticas que tiene la ciudadanía. Por lo tanto, la política pública no es un invento. Lo que tenemos, más bien, y me he dado cuenta, es que a partir de las propuestas de planes de gobierno, lo que existen es procesos, lo que existen es ideas, pero que estas muchas de las veces no decantan en un tema de política pública, que además, dicho sea de paso, tiene que mirar a un aspecto normativo. No toda política pública cae en un aspecto estrictamente normativo, pero para que la política pública se sostenga, necesita un marco jurídico. Por ejemplo, un reglamento, una ordenanza en específico en la parte local, por decirle, en el caso del cuidado del Parque Nacional Cajas a través de la empresa Etapa. Por decir algo, requiere no solamente esa estrategia como política pública de gobernanza, sino fundamentalmente un marco legal, y en este caso es una ordenanza, o a nivel de legislación nacional, como el caso de la salud, a través de códigos orgánicos, normas específicas que permiten que la política pública sea ejecutable. Sin embargo, de ello, lo único que hacemos muchas de las veces es escuchar iniciativas
ideas, pero que Más. no son políticas públicas. Por lo tanto, ahí está el quid del asunto y ahí está donde se rompe, lamentablemente, esa estrategia que bien puede haber tenido la mejor de las intenciones, lamentablemente no viene a satisfacer el interés colectivo y obviamente el bienestar de la ciudadanía. Bien, yo digo pues siempre que la lluvia de ideas es saludable. Por allí nacen ciertos compromisos, se puede escoger cierto tipo de pensamientos, en fin. Pero la demagogia y la falta de entendimiento de los políticos y los dirigentes del Estado en el sistema de mantener la seguridad ciudadana a través de sus diferentes formas hace que nosotros vivamos momentos difíciles. Usted acaba de señalar el problema o señalamos el problema de carácter climático, pero tenemos otros problemas que llevan a que nosotros rompamos este cambio climático, la preservación de la tierra. Quiero decir, por ejemplo, la pobreza, Edison. Por supuesto, mire, y estos son variables importantísimas en el campo sociológico, inclusive cuando realizamos estudios en materia ambiental o en materia de seguridad, porque también hoy en día usted habla de violencia en la parte ambiental y me parece un término sumamente de tendencia, de actualidad, pero también es un problema de seguridad ambiental, es decir, viene muy bien lo que usted menciona, de tal manera que hablar efectivamente el poder no es malo, el poder en manos de personas conscientes, de personas éticas, es absolutamente coherente, cuanto más que estamos en un Estado constitucional de derechos, que lo que manda fundamentalmente es al respeto de los derechos fundamentales del ser humano. Y en este caso el ambiente juega un rol fundamental. Cuando el poder es utilizado para hacer daño, y en este caso no se ataca específicamente a estas variables, que como bien dice usted, el tema de la pobreza, es decir, el factor económico que trae como consecuencias problemas de migración, problemas en este caso de violencia intrafamiliar, las circunstancias de los jóvenes que dejan los centros educativos y se convierten en elementos de la delincuencia organizada. Yo al menos, estimado doctor Marco y quienes nos escuchan, he sostenido durante todos estos días que los incendios forestales no son casualidad, no han sido hechos fortuitos o circunstancias que han nacido de un momento para el otro. Perdóneme usted, un arbusto o un pajonal no es que arde porque sí, porque solamente el sol está canicular o el sol tiene una temperatura de más de 28 grados. Tiene que existir factores de combustión que generen justamente un incendio de estas características. Y si usted pudo observar, cuando se dio el incendio, por ejemplo, en la montaña al frente del antiguo paradero peaje de Chaquilcay, en la vía Agualaceo y Paute, había unas líneas que generaba justamente mayor calor o mayor temperatura en la montaña en el proceso del incendio. Esto es claro, poder determinar que justamente es el riegue del combustible utilizado, bien sea diésel en este caso, o bien sea aceite quemado, y que obviamente es a partir de una mano. Es decir, esto es un tema antrópico, completamente generado, y mucho me temo, y lo he dicho, sin temor a equivocarme, que detrás de esto, inclusive en los casos más graves, no de los pequeños ciudadanos, aquellas personas que por tratar de quemar algunas ramas se les fue de la mano el asunto, sino me refiero fundamentalmente a aquellos incendios provocados que lamentablemente lo que hacen es contaminar sendas cantidades de terreno, y en este caso estamos hablando de grandes hectáreas de incendios forestales. Por lo tanto, ¿cuál es aquí la política pública, doctor Marco? ¿Qué es lo que se ha hecho? No tenemos este momento ni siquiera. Además de Edison, una puntualización. Sí, las acciones que están contra la ley, los hechos que están en contra de la ley se los cometen por acción o por omisión. En este caso, el Estado ha omitido muchas políticas públicas para poder preservar la naturaleza. Y por otro lado, hay muchos ciudadanos que tienen una acción. Estoy claro con usted y concuerdo de que el regar, por ejemplo, la gasolina el líquido que inflama en forma de curva en diferentes superficies o altura, es una planificación y una planificación cierta para causar daño a la colectividad. Pero veo que los pirómanos andan por la calle sin ningún tipo de problema, no hay autoridad que pare. Lamentablemente, doctor Marco, estamos frente a esa, justamente eso es parte de la política pública, es decir,
no contamos en el Ecuador. Hay un marco legal importante, y usted como abogado lo sabe, es decir, decir este momento que no hay legislación sancionatoria o administrativa, inclusive, eso es negarse justamente a la existencia del marco legal. Sin embargo, lo que no existe es capacidad de control, no existe capacidad preventiva. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos el helicóptero que no solamente sirve para apagar el incendio a través del sistema, justamente Bambi Bucket, si no se utiliza esto como tal, sí podríamos utilizar estos equipos, por ejemplo, para hacer patrullaje, para realizar control, especialmente de los pajonales o de la alta montaña o de aquellos lugares de recarga hídrica, por ejemplo, como es el caso del Cajas, fundamentales para el tema hídrico de Cuenca, para el tema justamente inclusive de la generación de energía eléctrica, entre otras cosas. Lamentablemente no tenemos. Y hoy estamos hablando de una, dos o tres o cuatro ciudadanos que han sido aprendidos, que están detenidos, incluso están ya con libertad condicional en este momento. Es decir, la fortaleza legal desde la perspectiva de responsabilidad penal por el daño ambiental no llega, porque no tenemos tampoco la capacidad a través de la autoridad ambiental de poder sostener que si el incendio se desarrolló, por ejemplo, en bosque protector, en una zona bajo una calificación de protección ambiental específica, es un daño ambiental y por lo tanto es un delito, en este caso, al ambiente como tal, o si es que es un Cambia de la incendio. piromanía. Claro, o si es que es un incendio por tala de bosque de eucalipto, por ejemplo, que a lo mejor no es una flora específica, a diferencia de la quinoa, que sí tenemos en la parte alta del Cajas, que sí es una flora, en este caso, endémica. De tal manera que, mire usted, no tenemos todavía una circunstancia fuerte que nos permita a este momento poder dejar, y doctor, aquí valga la pena una importante aclaración. No estamos hablando de pirómanos per se, estamos hablando de personas incendiarias que tienen otra condición y tipo penal que en este caso el pirómano bien puede ser una persona enferma también, es Correcto, decir, correcto. generado por una situación psicótica. En cambio, el incendiario, lo que usted acaba de mencionar, es aquella persona que viene planificando el hecho como tal, con tal de causar daño. Es decir, ahí hay dolo y por lo tanto estamos frente a un daño ambiental que en este caso debe ser sancionado con el máximo de la ley. Pero aquí también viene la otra pregunta, doctor Marco. ¿Ese marco legal será suficiente, será adecuado? El papel, por lo tanto, de la Asamblea Nacional, ¿dónde queda, doctor Marco? Lo que Esa es pasa otra pregunta, ¿no? Sí, lo que pasa es que la ley siempre va atrás de los actos que se cometen. En el derecho penal nosotros sabemos primero nace el delito y después nace la ley. En este caso justamente estamos atrasados en este tipo de políticas de prevención y de educación. Pero acá quisiera yo englobar ya el problema, Edison, con su permiso. Decimos nosotros que estamos viviendo una violencia política, una violencia de inseguridad ciudadana, el crecimiento de las mafias, falta de políticas estatales para el control de la pobreza, para ver si es que nuestros jóvenes no se van del país. Es decir, están configurando a lo mejor, tras estos incendios, están copando la violencia porque ya en otros campos ya está copado. Tal vez esto es un motor, una mecha para prender algún tipo de desprendimiento social. Estimado doctor Marco, yo he sostenido la famosa teoría dentro de la sociología criminal, que es la del vínculo social debilitado. Esta es una teoría sumamente interesante cuando justamente desde el ámbito social todos los vínculos que se dan por los temas de economía, los temas laborales, los temas de educación, los temas de salud, etcétera, todos estos aspectos sufren una pérdida, un detrimento importante justamente por la falta de acción muchas de las veces del llamado a garantizar aquellos derechos que es el Estado como tal. Y frente a esa realidad, yo sí me temo que exista detrás de esto un interés delictivo como tal. Es decir, además de acrecentar los hechos de violencia, de tal manera que incluso me atrevo a pensar, quiero no generar quizás un pensamiento equívoco, a lo mejor malicioso en nadie de los quienes nos escuchan, peor aún utilizar un medio de comunicación prestigioso como el suyo para poder decir incluso que pienso muchas de las veces que detrás de esto hay mano delictiva
que lo único que está buscando es medir los niveles de reacción de las autoridades, qué es lo que hacen las autoridades frente a lo que pudiera ser, por ejemplo, un ataque al sistema hídrico de agua potable de Cuenca, o caso contrario, el tema de las lagunas del Cajas, o en su efecto, temas como, por ejemplo, Masar, que son hidroeléctricas importantes, es decir, cuál es la capacidad reactiva que tiene el Estado frente a una situación de no solo amenaza, sino de peligro inminente, que además, obviamente, dentro de los aspectos de violencia a los que estamos queriendo acostumbrarnos hoy en día a través de los grupos delictivos organizados y del tema de corruptela estatal en su máxima expresión, indudablemente mucho me temo que puedan ser elementos importantes de investigación o de inteligencia criminal que luego a futuro puedan ser utilizados justamente para desencadenar situaciones violentas que puedan ser dadas al estilo de lo que ya pasó en Colombia, lo que ya pasó en Perú, países que les ha costado muchos años regresar a un status quo que les permite tener un nivel de vida adecuado que no es el mismo que el Ecuador este momento está viviendo. Veo yo la preocupación del ciudadano, la compra de generadores, la bulla que generan los generadores, los problemas de los horarios, la pérdida económica. Hoy escucho a los amigos del turismo, mañana escucho a los compañeros del transporte, a los de la educación, a los de salud, etcétera. Todos estar tremendamente preocupados por la situación de desarrollo. Por supuesto que no le podemos echar la culpa de esto al gobierno desde una perspectiva del por qué no hay agua, porque lógicamente es un tema natural, pero insisto a que yo creo que deben existir estrategias justamente de Estado y de todos los niveles de gobierno, doctor Marco. Ojo, no estoy hablando del Estado central, de todos los niveles de gobierno en donde ya es hora de dejar de solamente hablar, de solamente hacer el bla bla nada más, sino más bien ser más ejecutivos y en este sentido pues tener la posibilidad de desarrollar estrategias como por ejemplo el Ecuador tiene tremenda capacidad eólica, el Ecuador tiene una buena capacidad térmica, el Ecuador tiene una gran capacidad solar, en este caso, de generar energías alternativas en donde ya podamos, por ejemplo, se me ocurre que sería interesantísimo que el gobierno, los diferentes gobiernos locales, municipalidades, le puedan apuntar incluso con estímulos ambientales, tributarios o impuestos ambientales o estímulos ambientales a la población que, por ejemplo, coloque un sistema de paneles solares en su domicilio para reducir, en este caso, el consumo de energía eléctrica, ir a un sistema de energía alternativo y, lógicamente, desde esa perspectiva, comenzar a cuidar nuestro recurso hídrico, que va a llegar un momento, doctor Marcos, en el que tanto se le ha hecho daño, en este caso al ambiente, que ya no será posible contar con recursos naturales de primera como los que tenemos en este momento y que no nos hagan daño. Entonces, obviamente, en ese sentido, pues yo creo que hay que trabajar muchísimo, está todavía enterito el camino por recorrer, pero creo que lo más importante es que si hoy en día, doctor Marcos, este estiaje que pasó de más de 70 días y que todavía no lo superamos, a pesar de las precipitaciones pluviales de las últimas horas, si no hemos tenido conciencia como ciudadanos, corresponsabilidad ciudadana, y si las autoridades no dictan medidas estratégicas como tal, yo no sé a dónde vamos a llegar y cuál vaya a ser el propósito en lo posterior. Creo que es responsabilidad incluso de los nuevos actores políticos que se están yendo a lanzar en los próximos días, candidatos a la presidencia, vicepresidencia, asamblea, entre otras, y después de muy poco tiempo a los gobiernos locales. Creo que sería muy responsable hoy en día que se les pueda escuchar la propuesta justamente de estrategia ejecutiva de gestión pública que permita hacer cambios, más no la demagogia de siempre a la que nos han pretendido acostumbrar justamente para alcanzar el poder y luego de tener el poder en las manos, viva muchachos, porque no podemos hacer nada. Yo creo que eso es lo que hay que cambiar. Es clarísimo, el aforismo popular no nos deja al margen, duda y acertará. En este caso estamos nosotros planteando una duda lógica, si cabe la expresión cierta, que está acumulada en varios principios. Pero quisiera agregar otro elemento. Usted citó a uno de los sociólogos de la criminalidad muy claro. Yo voy a citar a uno, Josué de Castro, un cubano, que dice que frente a la necesidad
frente a la supervivencia, las leyes sirven para pisotearlas y hacer lo que ellos quieren. Entonces, el origen es la pobreza, la ignorancia, en fin, por favor, revisen y desarrolle el tema. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que ahí, en este caso, pues la regulación de la conducta del ser humano es fundamental. Es decir, si dejamos pasar las cosas, el dejar pasar, dejar de hacer nada más, pues y que nada se dé y que no exista un marco, en este caso regulatorio, sería un error graso. Ventajosamente, le digo, y usted lo conoce como hombre de leyes, tenemos un marco legal ecuatoriano importantísimo, con abundante legislación. El problema está en el cumplimiento, en el hacer cumplir. En este caso, los poderes del Estado como tal, creo que juegan un rol importante, sobre todo hablar de un Estado constitucional de derechos, en Ujú. donde la Constitución es la máxima norma, pero aquí viene el problema. No todos hemos aprendido, ni siquiera los hombres de leyes y mujeres de leyes, ni siquiera hemos aprendido a respetar a lo máximo la Carta Magna, que en este caso es la Constitución, y por eso es que hoy en día hablamos de tremenda corruptela. Creo que ese es el otro mal que viene justamente encadenado a toda la generación de la pobreza, de los problemas de desarrollo, de los problemas sociales, de derechos como tal, de respeto de derechos fundamentalmente y de cumplimiento de esas garantías que le corresponde al Estado, justamente vienen a partir de ello. Este momento resulta mucho más oneroso, mucho más agradable hacerle daño a cualquiera. No nos importa el bienestar de nadie. Lo único que nos está interesando es el bienestar individual, personal, y en ello tiene que ver muchísimo el irrespeto a la máxima norma que tenemos, incluso del contexto internacional, de normas, y que hace indudablemente que normas como el Código Orgánico Integral Penal puedan ser fácilmente manejables, maniatables, y en este caso basta que con unos centavos de dólar, lamentablemente la conciencia del servidor público, que también, doctor Marco, ha perdido su razón de ser. No estamos frente a una gran cantidad de servidores públicos realmente motivados y con vocación de servicio como era antes. Ser un servidor público era una condición social importante, pero hoy en día, no hablando de la mayoría ni de todos, porque hay gente todavía que representa aquel principio justamente del servicio público con dignidad, indudablemente lo ejerce. Pero lamentablemente sí, efectivamente creo yo que este ánimo de violencia en el que todos de alguna manera nos hemos sumergido y pretenden sumergirnos a través justamente de la gestión, muchas de las veces de los propios gobiernos, no solamente en el caso ecuatoriano, sino inclusive latinoamericano, pese a los esfuerzos, pese a lo que se realiza. Yo creo que ahí justamente ese triángulo perfecto, Estado, entidades públicas y ciudadanía, desde el ámbito justamente, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, es un triángulo perfecto que lo deberíamos rescatar, y hacia allá debería ir la propuesta de gobierno, las propuestas, en este caso de los candidatos como tal, a cerrar ese círculo importante y realmente trabajar por el bienestar de todos. Ya tenemos la experiencia de la asamblea que está por fenecer en los próximos días. La pregunta es si bien han realizado algunas acciones, las acciones puntuales que todos pensamos en algún momento que era, por ejemplo, generar legislación para atacar justamente esa violencia, esos problemas de pobreza, esos problemas sociales, de vínculos sociales debilitados como tal, yo no los veo, y en ese sentido pues es la preocupación. Por ello es que también creo y me parece que es importante este momento, dentro de la convicción ciudadana, ir generando cultura electoral, porque lo único que hemos hecho es elegir, pero no hemos elegido probablemente a quienes representen justamente los intereses, las necesidades de todos para el bienestar común, que me parece que es lo fundamental. Bueno, la verborrea, la demagogia causa estragos y nosotros a veces elegimos mal porque no sabemos elegir. Pero sin embargo, quisiera tocar el artículo 341 de la Constitución de la República. Edison, el Estado reconocerá condiciones de protección integral a sus habitantes a lo largo de sus vidas que garanticen
los derechos y principios reconocidos en la Constitución. Es decir, es de letra muerta. En buenas cuentas, lo que dice la Constitución de la República, la igualdad, la discriminación, la diversidad, bueno, estos grupos que están marginados, que también son germen, que también son pues un lugar propicio para que crezca la violencia institucionalizada y sea la sociedad incompetente para corregir este tipo de hechos. O sea, la Constitución de la República sirve para leerla y ponerla en el escritorio en este tipo de soluciones. Yo creo, doctor Marco, que la ciudadanía, todos debemos meternos en la mente y en el alma que definitivamente no podemos violentar el marco jurídico establecido, que seremos nosotros mismos los culpables de acabar con nuestro país si es que este principio importante justamente de legalidad, lo que es la Constitución de la República como un marco no solamente teórico o lírico normativo, sino de conceptos y de principios importantes que determinan justamente el camino de la República y en este caso de la sociedad. Pero si lamentablemente desde las propias autoridades se hace tabla rasa de la Carta Magna, de la Constitución de la República, ¿qué podemos esperar del ciudadano que muchas de las veces lo que menos le preocupa es la Constitución, doctor Marco, y lo que le preocupa es hoy llevar un caramelo, un pan a la casa porque no hay empleo, no hay desarrollo y justamente más bien lo que se acrecenta en la sociedad es los temas de violencia. Yo creo que no somos, perdóneme la expresión, y lo digo para mí mismo con todo el respeto, no somos ignorantes como ciudadanos en el sentido de pensar que un gobierno venga con varita mágica y solucione el problema. Para nada. Yo no creo que eso sea un tema sencillo, pero al menos debe respetarse el Estado constitucional de tal manera que desde esa perspectiva podamos tener un Ecuador mucho más igualitario, mucho más, en este caso, menos violentador o vulnerable en cuanto a la violencia de los derechos que nos asiste a cada uno de nosotros. Hoy justamente, doctor Marco, y valga la oportunidad, hacíamos la segunda rueda de prensa con el grupo de Veeduría Ciudadana respecto de la problemática del hospital del IES José Carrasco Arteaga, en el ¿Ya? que encontramos una serie de elementos que ya desde hace rato se diagnosticaron, en donde, por ejemplo, los temas de esterilización, de vaporización, los problemas de medicamentos, el tratamiento de los diferentes tipos de enfermedad, la gestión del nivel 1, 2 y 3 de salud, entre otras cosas, son aspectos que deben ser tratados con mucha responsabilidad. Y ahí nos hemos dado cuenta que el derecho a la salud lamentablemente está conculcado, está violentado permanentemente y desde esa perspectiva no se está generando lo que dijimos al inicio, la política pública justamente para tratar de enmendar esos problemas y más bien sigue cavando hondo al extremo de que muchas instituciones del sector público hoy en día no quieren recibir a los enfermos, por ejemplo, o pacientes del IES a propósito de la falta de pago. ¿Qué daño tenemos nosotros y qué descomposición social, doctor Marco? ¿Qué vínculo social debilitado tenemos de gran extremo cuando hablamos de que una persona que trabajó para el país, que se desenvolvió para el país, que generó familia, que generó riqueza en su momento, hoy en día a través de una jubilación o a través de una enfermedad, necesita que su derecho sea respetado, pero lamentablemente no hay medicamentos? ¿De qué estamos hablando? Sí, sí. Es importante que este tipo de problemas, ese vínculo social, sea parte de la gran política nacional del Estado ecuatoriano y de los diferentes niveles de gobierno para regresar no solamente credibilidad, sino dignidad al ser humano y al ciudadano que forma parte de un Estado, de un país que clama hoy en día por la necesidad fundamentalmente de poder ver sus derechos plenamente garantizados y lo que usted decía, que la Constitución no sea un trapo sucio y que ni siquiera se la pretenda, como escuché días atrás, hay que reformarle toda la Constitución. No, hay aspectos importantes de la Constitución actual, más allá de quién la hizo o quién no la hizo. Pero yo creo
que se la puede reformar a través de Sí, los mecanismos necesarios para acomodar cierto marco normativo a las circunstancias que hoy en día se tiene, como por ejemplo el actuar de las autoridades de seguridad, de policía, de Fuerzas Armadas, entre otras, que obviamente son necesarias para, en este caso, reducir la problemática de inseguridad. Pero ¿dónde están esos resultados? ¿Dónde están esas respuestas? Ojalá, doctor Marco, lo mejor que podría darse en el país es que todos los poderes no tengan diferencias, que todos los niveles de gobierno se unan y formen mancomunidades serias para poder afrontar realidades de sus diferentes provincias, cantones, parroquias. Pero hoy en día lo único que tenemos es grupos políticos, cada quien queriendo pescar a río revuelto y qué pena, ventajosamente el Tomebamba ya está con agua nuevamente, pero queriendo pescar inclusive en medio de una sequía que le hace daño a todo el mundo. correcto. La protección integral nos podrá a nosotros llevar a la inclusión social y nosotros debemos de implementar sus sistemas, perdón, especializados que introduzcan eso, a ver, la seguridad social, la salud, la educación, la gestión de riesgos, la seguridad humana, en fin. Pero este tipo de circunstancias son ignoradas. Como para terminar, su consejo, ¿cuál debería, por dónde deberíamos caminar, Revis? En primera instancia, yo creo que la conciencia de los señores políticos de este momento es absoluta, tienen una tremenda responsabilidad, no solamente de salir en la papeleta electoral, sino tienen una responsabilidad histórica con el país, con el Ecuador y con la sociedad, de hacer cambios reales. Primera cosa, el ciudadano tiene el deber fundamental de conocer mejor, de enterarse mejor de quiénes son esos prospectos de personas que pueden generar en algún momento cambios. Y en tercer lugar, una vez identificados estos aspectos y sorteados estos aspectos, que tengan quienes han sido elegidos la gran capacidad de poder generar política pública seria, política pública enmarcada dentro de la Constitución de la República y que mire fundamentalmente el bienestar común de todos, con la finalidad de reducir aquellas diferencias, aquellas desigualdades que en el Ecuador son tremendamente marcadas y que no podemos ser de la vista gorda, no podemos alejarnos. Por lo tanto, es importante que como ciudadanos juguemos el rol que nos corresponde de hoy en adelante y comenzar no solamente, y perdón con lo que voy a decir, no es cuestión de solo oración, no es cuestión de solo fe. A Dios gracias tenemos aguas nuevamente, pero aquí nace un tema de responsabilidad de cada uno de nosotros, del fuero interno de cada uno de nosotros, y creo que desde ahí debe comenzar el cambio social para que un Estado pueda tener la posibilidad de tener los mejores representantes y quienes hagan del país un país habitable, amigable, incluso, como bien decía usted, con el ambiente, que es nuestra casa grande y que si no la cuidamos, créanme que nos vamos a ir a una hecatombe tremenda, doctor Marco. Señoras y señores, gracias por habernos escuchado. Hoy conversamos con el doctor Edison Moscoso. Él tiene una experticia bastante grande. Es abogado especial en seguridad ciudadana, políticas públicas, asesor y consultas de la política pública. Gracias, Edido. Ya volveremos a conversar en otro momento. Gracias, doctor Marco. A usted, a quienes nos han seguido, un abrazo cordial. Y recuerden a ser muy criteriosos con lo que hacemos. Un abrazo. Muchas gracias, Edison.